Entonces, esta tarde estamos con Steven Hurtado García, es residente de cuarto año en Neurología Clínica de la Universidad Nacional, y el tema que trataremos hoy será electroencefalografía en epilepsias frontal mesial y frontal basal. Buenas tardes a todos. Entonces, comenzando con el tema, a modo de introducción, hay que decir que las epilepsias del lóbulo frontal tradicionalmente se dividen en una dorsolateral, frontomesial y orbitofrontal, o también, pues, una forma simplificada, epilepsias frontales laterales, mediales y basales. Realmente la distinción entre estas es difícil, dada la complejidad anatómica y la conectividad pues, que hay entre estas áreas y no solo entre esos lóbulos de un mismo hemisferio, sino con el otro hemisferio. Además, existe una variabilidad en los patrones de propagación de la actividad epiléptica. Estas epilepsias comparten características, sí, pues que son las características de una epilepsia del lóbulo frontal, que son de corta duración, tienen un inicio y un fin claro, y el posictal es corto o ausente. Entonces quisiera aprovechar, ya que estamos enfocándonos en la parte orbitofrontal y mesial, mostrar el signo de Charpot, ¿sí? Da su nombre, pues digamos, a la forma de un sombrero francés, ¿sí? De la época de Napoleón, que es un signo característico de localización frontal, pues cuando aparece durante una crisis epiléptica. Sí, es un puchero, ¿sí? En el cual la persona pues pone una expresión facial en el cual hace una inversión, pues digamos, como una U invertida a nivel de la boca, como vemos en la imagen. En En este, inglés, perdón, Steven, que te interrumpa. En inglés también se le denomina ictal pouting, Pouting. correcto. Entonces, en este estudio, publicado en Epilepsy and Behavior 2014, ¿sí? En el cual se hace un análisis videoelectroencefalográfico pues, de pacientes que fueron a cirugía de epilepsia, específicamente de pacientes con epilepsia del lóbulo frontal, que fueron con una zona epileptogénica frontal. Acá fueron 36 pacientes y aquí se discriminan las diferentes regiones y se encontraron por el análisis de video facial que 11 pacientes presentaron el ictal pouting, como nos acaba de decir Jorge, o el signo de Charpot. De estos 11 pacientes, 2 eran la zona epileptogénica de la región orbitofrontal, 4 del cíngulo anterior, 3 de la región mesial prefrontal, 1 del área motora suplementaria y otro del giro frontal inferior. Si vemos, la mayoría de los pacientes pues se ubican sobre todo en la región frontal mesial, otros en la región orbitofrontal, pero también puede encontrarse en la región dorsolateral, pues específicamente en el giro frontal inferior. Esta imagen pues muestra los diferentes de los 11 pacientes, pues cómo se observaban ellos ese signo de Charpot, para tenerlo en cuenta. Entonces, empezamos hablando de la epilepsia frontal mesial, respecto a su anatomía, ¿sí? Pues tenemos dos hemisferios cerebrales, por lo tanto, dos caras frontales mesiales. Respecto a las áreas anatomofuncionales, entonces aquí podemos encontrar la corteza primaria sensitiva motora, que va a dar pues la representación en la extremidad inferior, que es pues corresponde al lobulillo paracentral. Su límite posterior es la rama marginal del surco del cíngulo y inmediatamente anterior a ese, el siguiente surco es el surco central. Entonces en la cara mesial aquí tenemos ubicado el lobulillo paracentral. Tenemos además el área sensitivo-motora suplementaria, que es anterior al lobulillo paracentral, ¿sí? Toda esta área, y que tenemos unos pues, límites anatómicos que son pues, difíciles, digamos, no es que haya unos surcos o giros que nos indiquen cuál es, sino que nos podemos ubicar. Entonces tenemos la línea
entre la comisura anterior y la comisura posterior, y hay una línea vertical entre las comisuras. Entonces, la línea vertical de la comisura posterior va a ser el límite posterior de lo que sería el área sensitivo-motora propiamente dicha, y que va a ir hasta la línea vertical de la comisura anterior. Y entre esa línea vertical y una línea que pasaría tangencial con el cuerpo de la rodilla del cuerpo calloso, sería el área área sensitiva motora. Clásicamente se le ha denominado área motora suplementaria. Sin embargo, pues estudios han demostrado que no solamente hay representación motora acá, sino también sensitiva. Por lo tanto, pues se le llama una forma mejor de llamarles área sensitiva motora suplementaria. También tenemos pues el cíngulo anterior, ¿sí? El cíngulo anterior que va a ir también localizado hasta esta línea de la línea vertical de la comisura posterior, que nos podría subdividir el cíngulo anterior en un cíngulo anterior propiamente dicho y un cíngulo medio, y el resto que correspondería a la corteza prefrontal y el polo frontal. Las conexiones que existen entre las diferentes áreas corticales de la región frontal mesial son tanto entre ellas mismas como entre los dos hemisferios, y además de una alta conectividad entre núcleos subcorticales y el lóbulo parietal. Estas imágenes de resonancia como para recordar pues como el reparo anatómico para encontrar el surco marginal, ¿sí? O el ramo marginal. Aquí estaría el surco central desde una vista sagital, y en las axiales pues importante ver este giro o surco omega que nos va a identificar cuál es el surco central y pues diferenciar cuál es el lóbulo frontal del parietal. Un poco de profundizar en el área sensitivo-motora suplementaria. La estimulación en el área propiamente dicha nos va a producir usualmente una postura tónica. Esta tiende a ser bilateral y mayor compromiso de la musculatura proximal. Si bien es bilateral, tiende a tener un predominio contralateral, pero, digamos, cuando se hace la estimulación pueden haber muchos patrones de posturas tónicas y que puede haber compromiso solo de los miembros inferiores, del hemicuerpo contralateral, solo de los miembros superiores, o a veces una versión cefálica y ocular contralateral aislada. También se pueden producir fenómenos sensoriales que son usualmente contralaterales o pueden ser bilaterales mal definidos, y la distribución en el área sensitivo-motora suplementaria es somatotópica. Va de anterior a posterior, entonces anterior la cabeza, luego los miembros superiores y luego los miembros inferiores. La estimulación sobre el área preárea sensitiva motora suplementaria va a producir detención o pues lentificación de la actividad motora voluntaria, y esto va a ser pues una explicación de las crisis motoras negativas. También, digamos, entre el área sensitivo-motora suplementaria y el giro del cíngulo, tenemos un área que se denomina el giro paracalloso, ¿sí? Que a veces está bien delimitado, o a veces pues es un área funcional no delimitada por un surco, que al ser estimulado pues eléctricamente va a producirse conductas motoras que son muy similares a las producidas en el área suplementaria, área sensitiva motora suplementaria, pero además también aparecen automatismos, sobre todo oroalimentarios. Respecto a la semiología ictal a nivel del frontal mesial, entonces las crisis tónicas son las preponderantes y la mayoría son bilaterales asimétricas. Tenemos pues la postura del espadachín, descrita por Penfield y Jasper, y la postura del M2E, descrita por estos autores, que son pues típicas del área sensitiva motora suplementaria. Estas crisis tónicas usualmente pueden tener una aura somatosensorial que también puede ser focal, lateralizada o pues bilateral. Usualmente los pacientes describen sensaciones de hormigueo, tensión, jalamiento o pesadez de las extremidades. También describen sensación de un movimiento inminente de la extremidad,
y no se sabe si esto puede ser, pues en todos los casos, por la representación sensorial que hay en el área sensitivo-motora suplementaria, o puede ser conciencia de, digamos, de la tensión muscular que se origina en la crisis tónica. Estas crisis usualmente no tienen alteración de la conciencia y no tienen confusión posictal. Estas crisis típicamente, como hemos dicho, se relacionan al lóbulo frontal mesial, sin embargo, no son específicas. Otro tipo de crisis son las hipermotoras, tienen realmente un pobre valor localizador en áreas del lóbulo frontal, ¿sí? Porque se pueden generar tanto en áreas dorsolaterales, frontopolares, mesiales o perculoinsulares, y si bien ese inicio ictal es muy variado, el área sintomatogénica, pues que produce las crisis hipermotoras, sí se cree que está restringida al cíngulo anterior. Otras son las crisis dialépticas, ¿sí? Pues antes llamadas crisis dialépticas, de pronto ahorita con la terminología actual podríamos llamarlas crisis focales con alteración de la conciencia y detención del comportamiento. En estas crisis pues hay reactividad nula o muy limitada a los estímulos externos. Realmente en el lóbulo frontal son muy poco frecuentes que se presenten. Cuando se presentan, y pues antiguamente se le denominaban ausencias frontales, dado que son muy similares a las crisis de ausencias, pues en las epilepsias generalizadas. Es decir, que son muy cortas, en un inicio claro y un fin claro, ¿sí? A diferencia pues de las crisis dialépticas del lóbulo temporal, que sí son bien diferentes. Sin embargo, estas ausencias frontales también tienen unas características que las pueden diferenciar de las ausencias, y es que pueden haber conciencia de la atención del comportamiento, a veces hay giros sutiles o marcados de la cabeza y los ojos, y se puede asociar con una breve confusión posictal. Respecto a estas crisis dialépticas, su inicio ictal pues tiende a ser mucho más anterior que en las crisis tónicas asimétricas, y el área sintomatogénica se le pues aduce, se le atribuye a un compromiso del cíngulo bilateral por una propagación transcallosa. También pueden haber crisis mioclónicas negativas con una atonía muscular que es corta, usualmente está precedido por descargas epileptiformes en la región central de unos 20 a 30 milisegundos, y se cree, pues se explica por una inhibición repentina de la inervación tónica de las motoneuronas, que se ve expresado como un silencio en la electromiografía. Es curioso porque cuando la estimulación se hace sobre el área sensitiva motora suplementaria, independiente de la intensidad del estímulo, se pueden producir pues estos silencios electromiográficos. Mientras que cuando la estimulación se hace sobre otras cortezas como la premotora o la sensitiva motora primaria, sí depende de la intensidad del estímulo para que se produzca el silencio electromiográfico. Otras pues son las crisis elásticas, pues que son una risa ictal, pueden estar con o sin alegría, y se le atribuye como tal el aspecto motor de la risa a el giro frontal superior en su aspecto anteromesial y el cíngulo anterior. Mientras que en lóbulo temporal basal pues es más encargado el procesamiento de la alegría, o sea, es el sentimiento. Respecto a los hallazgos electroencefalográficos del electroencefalograma de superficie, pues de entrada hay que decir que en el lóbulo, en la epilepsia del lóbulo frontal mesial, pues tiene un valor limitado y su interpretación es compleja, ¿sí? ¿Por qué? Primero, la superficie pues, cerebral mesial es relativamente inaccesible al registro electroencefalográfico, lo cual nos va a llevar a que pues, no sea raro que haya ausencia de hallazgos. 2. Como estamos en epilepsia del lóbulo frontal y hay, digamos, la parte motora es tan predominante, pues en la electromiografía y artefactos, pues por el movimiento, porque se mueven los electrodos, pues va a llevar a que la señal del electroencefalograma con mucha frecuencia esté contaminada. Y 3, la epilepsia frontal mesial, una de sus características que produce fenómenos de lateralización paradójica y sincronía bilateral secundaria.
lo cual nos puede llevar a mala interpretación de los hallazgos, ¿sí? Ya sean como que mal lateralizados o que digamos que sea una epilepsia generalizada cuando es una epilepsia focal. Respecto al electrointerictal, entonces la actividad epileptiforme puede ser abundante no lateralizada o ausente. Usualmente se ubica, es de ubicación focal en la línea media o en regiones adyacentes, sobre todo pues cuando los pacientes tienen historia de crisis tónicas asimétricas. Por ejemplo, en un estudio publicado por Bloom y Oliver de 13 pacientes con epilepsia del área sensitiva motora suplementaria, encontró que 5 tenían actividad epileptiforme sobre la línea media, es decir, NFZ-CZ, y 2 en áreas frontales F4, F3. Esto nos lleva pues a decir que realmente hacer montajes transversales y pues siempre electrodos de línea media son esenciales pues para mejorar digamos la interpretación y la sensibilidad del electro de superficie cuando estamos ante una epilepsia frontal mesial. Respecto a las descargas sincrónicas frontales bilaterales, realmente son características, pero no son específicas. Recuerde que también las epilepsias generalizadas pueden tener elementos focales y usualmente son de máximo frontal bilateral. Otro hallazgo en el electrointerictal es la actividad rítmica teta de línea media. Esta se considera en muchos casos como una variante normal que puede suceder tanto en somnolencia y sueño. Sin embargo, pues estudios han demostrado que que tiene un valor localizador para diferenciar la epilepsia frontal de una epilepsia temporal. Entonces, por ejemplo, en este estudio publicado en Epilepsia 2009, se encontró que la actividad rítmica teta de línea media en pacientes en vigilia, ¿sí? Con epilepsia del lóbulo frontal se presentaba en el 48% de los casos versus el 3.7% de las epilepsias temporales, con una diferencia estadística significativa. Dentro de este mismo estudio, ellos vieron que cuando se trataba de epilepsia frontomesial, el 100% de los pacientes presentaban estos hallazgos. Sin embargo, pues eran 4 pacientes. Mientras que en las otras localizaciones de la epilepsia frontal solo se presentaban 22 de 50, es decir, el 44%. Pues sugiriendo que realmente la actividad rítmica teta de línea media podría sugerir, pues aparte de que es de localización frontal, pues una alta probabilidad de que sea una epilepsia frontomesial, si este es el único hallazgo. Quisiera que alguien comentara algo sobre este electro. ¿Qué opinan? ¿Qué le ven? ¿Nadie? ¿Sí me están No, escuchando? según el lentecimiento, vamos, de los ritmos, sí, a nivel frontal, frontocentral, no una clara como que lateralización, mm, pero sí, eso es lo que veo. Ok, listo. Entonces, pues lo primero son los montajes, ¿no? Entonces, en este lado tenemos un montaje que es transversal y acá tenemos un montaje, pues doble banana, ¿sí? Antero-posterior. En este montaje, pues lo que vemos es que el paciente está despierto, ¿sí? Tenemos artefacto muscular, bueno, tenemos artefacto de parpadeo, pero pues lo que nos quería mostrar en estas imágenes es la aparición, si ven sobre acá, sobre CZ, ¿sí? De una actividad rítmica, teta, ¿sí? Y acá, sobre el área, pues, F4, C4, ¿sí? También tenemos acá, pero sobre el área
sobre la línea media tenemos claramente esa actividad que es pues un ritmo teta de línea media, ¿sí? Este es un caso de una epilepsia pues frontal mesial y un ejemplo pues de esa actividad que se presenta en vigilia y que nos puede sugerir que se trate de una epilepsia. Bueno, respecto al electroencefalograma ictal, de entrada tenemos que, pues, cuando un paciente tiene crisis tónicas asimétricas, pues la actividad muscular es muy promitente desde el inicio. Eso hace que el electroencefalograma se contamine con electromiografía y artefactos de movimiento. Sin embargo, los patrones de las crisis pueden ser evidentes a nivel del vértex, que es el sitio pues donde menos efecto de electromiografía hay, pero pues igual lo hay. Una característica es que hay ausencia de lentificación ictal inmediata, o sea, ya sea al inicio, o posictal. En el estudio de Folbari del 2001, publicado en Neurology 2001, él pues habla de que más del 50% de las crisis van a ser pues oscurecidas o no van a tener cambios en el electroencefalograma. Oscurecidas pues por artefacto de músculo. Sin Sí, embargo, perdón, Steven, perdón que interrumpa. Sin embargo, hay que tener en cuenta en este sentido cuando las derivaciones del electroencefalograma no contaminan tanto el electrocardiograma, la taquicardia y tal, que en general puede llegar a existir en estos pacientes. Entonces, eso sería como un indicio. Si uno pues no tiene acceso, si uno no tiene acceso al video, si uno no tiene acceso al video, el electrocardiograma, al margen de los artefactos de movimiento y de contracción muscular, puede ser orientativo. bueno, eso que dice Jorge es importante, ¿sí? Sobre todo en el escenario de que pues, los pacientes con crisis epilépticas o con estos fenómenos muchas veces son interpretados como eventos paroxísticos no epilépticos, ¿sí? Que tienen pues, crisis psicógenas o algo así. Entonces ese hallazgo del aumento pues, tan drástico de la frecuencia cardíaca pues nos sugiere que es de origen ictal. Sin embargo, pues si no nos dice cuál es la localización y nada, pues es simplemente una manifestación ictal como lo es la misma actividad muscular. Bueno, respecto al entonces ictal de lo que estábamos hablando, los patrones de inicio ictal son dos, ¿sí? Se puede ver actividad paroxística rápida en un 33% de los casos o un fenómeno de electrodecremento en el 29% de los casos. Usualmente hay una actividad de onda lenta de alta amplitud o pueden también haber ondas agudas transitorias, las cuales, pues con el paso del tiempo, se van cambiando a una actividad que es rápida, de bajo voltaje, sobre todo en las áreas frontocentrales bilaterales, que pues, sería el fenómeno de electrodecremento. La localización de los patrones de inicio ictal usualmente es sobre la línea media, pero también pueden ser difusas y también se pueden ver, pues digamos, una lateralización que es sutil, sin embargo, realmente no tienen valor. Respecto a el valor localizador y lateralizador del electro para el inicio ictal, específicamente en la epilepsia frontal mesial se habla de que solamente el 25% de las crisis son correctamente localizadas o lateralizadas con el electro, en contraposición a cuando las crisis son de inicio frontal lateral, que tienen un valor del 65% para localizarlas y un 6% adicional para ser lateralizadas. Y es que además, pues realmente en un 75% de los casos no hay ningún patrón lateralizador de las crisis pues cuando son frontales mesiales. En esta gráfica de electroencefalograma es un ejemplo de un paciente que tuvo una crisis hipermotora. Es un hombre de 24 años, pues su neurodesarrollo fue normal, no tenía déficit neurológico focal y desde los 4 años pues, tenía este tipo de crisis nocturnas. Semiológicamente las crisis eran hipermotoras, pero él no alteraba su conciencia, él
decía que no podía hablar, pero escuchaba y entendía, y tenía una aura somatosensorial que lo describía como presión torácica y no podía respirar. Pues lo que vemos en este electro es que dura 14 segundos, inicia acá, termina acá, aquí dice estoy bien, y pues vemos artefacto muscular. Sin embargo, pues hay unas ondas lentas, difusas al inicio que se podrían ver en algunos pacientes y otros no. Sin embargo, pues como vemos, no es para nada localizador. Y acá no hay electrocardiograma para ver el cambio, ¿no? Este otro electroencefalograma es de una mujer con crisis hipermotoras, también del lóbulo frontal mesial. En esta época de 10 segundos, arriba pues está la flechita marcando cuándo es el inicio clínico. La paciente está dormida, ¿sí? Como podemos ver acá, la paciente está dormida, ¿sí? Acá se despierta, hay artefacto muscular. Luego la paciente toma una posición prono, aquí es el artefacto muscular de la posición prono, o sea, tiene una mirada fija, ¿sí? Luego de esto, pues aquí ya en la próxima época, supongo yo, aparecerá el gran artefacto muscular de la crisis hipermotora. Sin embargo, pues el análisis de este electroencefalograma del inicio ictal, pues no mostró ninguna anormalidad, ¿sí? Lo único es que, como dice Jorge, creo que sí hay un leve cambio de la Sí, frecuencia claro. Precisamente de la uno ve carga. la primera parte de la época. Lástima que Ajá, no esté las utilización por segundos. Obviamente la estrechez del intervalo RR de esos complejos, no, sí cambia. es evidente, claro. ¿Listo? Bueno, tenemos esta otra gráfica, otra imagen electroencefalográfica, que aquí sí me gustaría que alguien pues diera su comentario, qué opinan, qué le ven. A ver, un R3. Alguien que no haya rotado por el servicio de neurooficio, es decir, Rubén. No sé si me escuchan ahí, sí. Pues yo veo pues una identificación, un ritmo teta ahí en las derivaciones pues frontocentrales, en el F4, F4C4 y en FZCZ. No sé si hay algo más. A ver, ¿cuánto le podría... Bueno, efectivamente, este electro es de una paciente. Esto es durante una crisis. Aquí está teniendo la crisis. La crisis semiológicamente es una dialéptica y lo que se ve es pues su máxima electronegatividad a nivel fronto central, ¿sí? En línea media sobre F4. ¿Algo más, Jorge? Sí, claro, hay algo importante, aparte de lo que mencionó Rubén muy claramente, es la irradiación o la conducción de volumen, que también se puede ver sobre F13, 13, 3P3, que si bien obviamente uno no puede decir que la actividad tenga un origen allí o un desarrollo allí, es innegable que hay una Sí, conducción de volumen sobre esas derivaciones también, pero el máximo es derecho. listo. Esta imagen ya la habíamos observado algún tiempo atrás, ¿sí? Es de un paciente con un glioma frontal y que tiene unas crisis de ausencias que catalogaban como típicas o de ausencias frontales. De hecho, en electroencefalogramas previos, ¿sí? Aquí en 1995, en el 89, perdón, en el 89, se veía una actividad de punta onda lenta a 3 hercios, ¿sí? Sin embargo, pues en la medida que evolucionó, pues sí había una serie de diferencias sutiles con un máximo
derecho y pues era un glioma de bajo grado y ya. Bueno, respecto a la epilepsia frontal basal, hay que decir que se prefiere el término de región orbitofrontal. ¿Esto por qué? Pues porque al hablar de la región orbitofrontal, digamos anatómicamente es mucho más fácil saber dónde se encuentra en su relación con las órbitas, a diferencia de que cuando se habla de una región frontal basal, pues el término basal se podría estar entremezclado e incluyendo con los núcleos de la base, entonces podría generar algo de confusión y por eso se hace que es mejor usar el término orbitofrontal. Es una de las cortezas menos exploradas y entendidas del cerebro. Estudios de conectividad tanto en humanos como en animales han demostrado que esta corteza está involucrada en una red muy amplia que incluye cortezas del lóbulo frontal, núcleos subcorticales y el sistema límbico. Las crisis, a diferencia de otras crisis de otro inicio, realmente están muy poco caracterizadas y que contribuyen a que sean así es una ausencia de una semiología de hallazgos electroencefalográficos característicos. La región como tal es inaccesible a electrodos de superficie. Realmente se requiere de registros invasivos para poder demostrar el inicio ictal en esta región. Y la evidencia de cirugía de epilepsia en esta región es bastante limitada. Un poco sobre la anatomía. Entonces acá pues en esta gráfica pues los tres áreas frontales, una dorsolateral, la mesial y la región orbitofrontal, la cual pues va a estar en íntima relación acá con el polo temporal, que pues al subirlo pues vamos a descubrir área orbitofrontal. El área orbitofrontal tiene dos surcos longitudinales, un surco orbitario medial y un surco orbitario lateral. Este surco orbitario lateral es el que nos va a delimitar la pars orbitaria, orbitofrontal del giro frontal inferior, o sea, esto correspondería a área dorsolateral con el lóbulo orbitofrontal propiamente dicho. Este surco orbitario medial o también surco olfatorio nos delimita el giro recto del giro orbitario. Este giro orbitario se puede denominar simplemente así por facilidad o también dentro del giro orbitario tenemos el surco orbitario o surco en H, N, K, X que nos va a delimitar el giro orbitofrontal anterior, lateral, medial y posterior. Cuando se realiza estimulación eléctrica sobre esta región, la respuesta que se va a obtener es bastante variada. Los pacientes pueden decir que sienten hormigueo difuso, sentimientos confusos y espaciados, sentimientos desagradables, un mal olor, eh, sensaciones cefálicas, mareo, visión borrosa, en fin. Pero, por ejemplo, Smith y colaboradores en un estudio que hicieron en un paciente con una epilepsia farmacoresistente en el cual pues aparentemente el inicio ictal era en la región orbitofrontal, pues que encontraron ellos que no pasaba nada, el paciente no presentaba ni signos ni síntomas. Entonces ellos sugieren en ese trabajo pues que muy probablemente el área sintomatogénica de las epilepsias de la región orbitofrontal se encuentran fuera de la región orbitofrontal. Otros estudios de estimulación sobre el área orbitofrontal han mostrado cambios autonómicos, cardiovasculares, respiratorios, gastrointestinales. Listo. Respecto a su semiología, entonces en la clasificación de epilepsias y síndrome epilépticos de la ILA del 89, ellos refieren que el patrón de las crisis orbitofrontales es uno de crisis parciales complejas, con automatismos motores y gestuales iniciales, alucinaciones o ilusiones olfativas y signos autonómicos. La semiología ictal, pues sabemos que va a corresponder al área sintomatogénica y que el área de inicio ictal no siempre pues va a corresponder o sea, puede ser distante del área sintomatogénica. Estudios en epilepsia del área orbitofrontal han mostrado que el inicio ictal en estas epilepsias puede preceder el inicio de los síntomas o de la clínica hasta unos 60 segundos. Eso quiere decir que pues, el paciente está con actividad epiléptiforme a nivel orbitofrontal y no presenta síntomas. Eso quiere decir que hay activación asintomática de esta área. Munari
y colaboradores en un estudio que hizo de 150 pacientes con estéreo EEG, concluyeron que la única característica clínica típica de las descargas bien delimitadas en la corteza orbitofrontal es la ausencia de síntomas clínicos. Se han sugerido pues de la epilepsia orbitofrontal características comunes como lo son pues no la ausencia del aura o una aura inespecífica, cambios autonómicos, detención del comportamiento, alteración de la conciencia, vocalizaciones, desviación oculocefálica, alucinaciones gustativas olfatorias, crisis hipermotoras, ¿sí? Y todas estas pues tienden a ocurrir en clústeres de predominio nocturno, de una breve duración y sin confusión posital, como lo es pues en general para las epilepsias del lóbulo frontal. Banco y Talarat, ellos proponen, de acuerdo a una revisión de unos casos de epilepsia orbitofrontal, dos patrones reconocibles asociados a esta epilepsia. El primero es que el paciente presente la aura olfatoria, ya sea alucinación o ilusión, y se va a asociar o no a auras gustativas, cambios autonómicos, automatismos gestuales u agroalimentarios y alteraciones del ánimo. Se aduce pues, a que esto se da por una propagación de la actividad a las regiones opérculo, insulo, amigdalares. Y el otro patrón es presentar crisis autonómicas, ¿sí? Que ya sea a nivel cardiovascular, respiratorio, digestivo, genital o termorregulatorio. Y esto se aduce a una activación de la misma región orbitaria, opercular e insular. Otra de las crisis, pues, bueno, en esta imagen, pues nos hablan de los patrones de propagación de la región orbitofrontal, ¿sí? Entonces, esta, pues, que acabamos de mencionar, pero otra, por su frecuencia de asociación, son las crisis hipermotoras, y estas usualmente es por una propagación hacia la corteza prefrontal. Respecto al electroencefalograma interictal de superficie, de base, el electroencefalograma, su capacidad de detección va a depender de qué tan extensa es el área irritativa, cuál va a ser la localización y la proximidad al generador y cuál es la orientación del dipolo. Esto explica por qué para la epilepsia frontal basal realmente es muy baja su sensibilidad, ¿sí? Los focos son ocultos y distantes a los electrodos, ¿sí? O sea, el volumen de conducción pues, que tiene que pasar es muchísimo, entonces se pierde la señal. Y aún con registros largos, privación de sueño y otras maneras de activación, puede seguir siendo normales esos estudios. Entonces, cuando uno detecta actividad epileptiforme, realmente es muy útil para el diagnóstico de epilepsia, ¿sí? Pero su valor pues, localizador y lateralizador, en este caso de una epilepsia orbitofrontal, es pues, prácticamente muy bajo o nulo. Cuando se detectan hallazgos, estos realmente no permiten la localización topográfica en el lóbulo frontal basal. O sea, es decir, yo veo hallazgos, sea cual sea, y yo digo como, uy, esto es que la epilepsia es frontal basal. No. O sea, no hay forma, pues porque igual los electrodos no están puestos ahí. Cuando hay hallazgos, pues puede aparecer con una distribución regional o también generalizados por sincronía secundaria bilateral. Esto nos lleva a que, por ejemplo, la falsa localización con un origen temporal anterior no sea infrecuente. Y hay que tener ojo con eso porque, por ejemplo, vimos que un patrón típico era el inicio de auras olfatorias, que podría uno decir, uy, esto es una crisis del temporal mesial, pero pues no. Para esto, digamos, el uso de electrodos especiales, como los esfenoidales o los temporales anteriores, pueden tener cierta utilidad para diferenciar cuando el origen es frontal versus temporal. Ocasionalmente también se pueden ver hallazgos en la región central o frontocentral y observarse a nivel bifrontal, pero digamos, el hecho de que sean, digamos, asimétricos con un máximo en un hemisferio, no tampoco es completamente lateralizador porque puede ser tanto ipsi como el contralateral, su máximo.
alguien que de pronto quisiera comentarnos este electroencefalograma. No sé, José. Del momento. Dale. De unos elementos agudos en, sí, en la región, en FP1, F7, sí, además del lado izquierdo hay unos elementos agudos de punta y onda lenta. Y sí, solamente eso. La Bueno, electronegatividad estaría más en. Perdón, no sé. Más no, sí, no, sí. en el esfenoidal izquierdo, ¿no? No sé. Listo. Entonces, pues, efectivamente se ve una actividad epileptiforme de puntas asociadas con onda lenta, con una máxima electronegatividad aquí aquí se usó un electrodos esfenoidales, el esfenoidal izquierdo. Pues se ve una irradiación tanto a nivel frontal anterior como de temporales, ¿sí? Aquí pues se hace comparación del esfenoidal izquierdo con el derecho y se ve que pues el mayor compromiso, pues una gran electronegatividad sobre esfenoidal izquierdo. Bueno, ignorar esto que es electrodo de electrocardiograma, pero este paciente pues tenía una epilepsia frontal, orbitofrontal. No sé, Jorge, si quieras agregar algo. O el profe. A ver, sí, perdón, lo siento. No, lo que se ha dicho hasta el momento está bien. Efectivamente, como lo había dicho Andrés Felipe, la máxima negatividad de estas electrodos esfenoidales. Y una cosa importante que quizá pueda llegar a confundir un poco es el hecho de que existen algunos montajes, sobre todo de escuelas norteamericanas, como es el caso de la Cleveland Clinic y como es precisamente el caso del doctor Andreas Alexopoulos, en donde muestran una diferencial grande entre un electrodo de cada lado, me refiero. Así como estamos viendo aquí que hay SP1, SP2, pues está el TP9, TP10. En relación en relación con la deflexión de esa onda, precisamente va uno a poder establecer de dónde es el origen de la actividad. Entonces, en este caso, precisamente como vemos que hay una deflexión hacia arriba, podemos inferir que la mayor negatividad está precisamente sobre F1, cosa que se confirma con la cadena temporoesfenoidal precisamente de ese mismo lado. No más. Listo. Bueno, este otro electroencefalograma, pues lo que se ve es que hay descargas generalizadas, ¿sí? Aunque tienen un máximo derecho, pero pues esto también pueden ser hallazgos de la epilepsia frontal, orbitofrontal, en su interictal. Y respecto al electroencefalograma ictal, tiene un muy pobre valor localizador. Usualmente el artefacto muscular oscurece el electroencefalograma y cuando uno detecta patrones y la frecuencia de actividad, frecuencias de actividad, cambios en la frecuencia al inicio de la crisis electrográfica, pues estos no se van a correlacionar con el área cortical generadora de la crisis. Por lo tanto, pues de entrada ya sabemos que no tiene un valor localizador y tal. Este es un electroencefalograma pues, de una mujer que presenta unas crisis hipermotoras, ¿sí? En teoría, bueno, no, de origen orbitofrontal. Acá en esta época se ve el inicio ictal. Ellos lo que nos hablan es que hay un cambio rítmico, ¿sí? A nivel del lóbulo del hemisferio izquierdo, perdón. Entonces se ve tanto en esta cadena, ¿sí? Como en esta cadena, así como una aparición de una actividad y semirritmo que pues no se ve, que en la siguiente época pues ya está la siguiente época, se ve más evidente con un incremento de la frecuencia cardíaca, ¿sí?
acá pues, se sigue presentando ese cambio, ¿sí? Luego ya empiezan a haber cambios de artefacto muscular, leves. Empieza a haber, pues, la clínica, aparece en una actividad puntiaguda acá sobre la región esfenoidal, unas puntas, una actividad que esto puede ser fácilmente, pues, el artefacto muscular ahí sobrepuesto a una actividad epileptiforme sobre la región izquierda, más como temporal anterior izquierda, y ya, luego aparece el artefacto muscular y no vemos muchas cosas, pues la clínica sigue y se acaba. Bueno, quisiera pues compartirles un caso, ¿sí? De entrada, este caso ya lo conoce Jorge, pero pues a propósito de la revisión quería mostrarlo. Es su paciente habitante de calle, 48 años, ¿sí? Lo único que sabe, pues llegó al hospital, es un paciente del Hospital de la Samaritana, llegó por una agresión física y ya, pues el paciente tiene antecedente de epilepsia, no sabemos nada sobre su epilepsia, ni su semiología, nada. Desde muy temprana edad y se le hizo un registro electroencefalográfico y no sé quién nos quisiera comentar. Como que observa. ¿Qué dice la doctora Pilar? Bueno, pues lo que veo yo en este electroencefalograma es básicamente pues una lentificación, o sea, se ve más o menos, a pesar de que el paciente está despierto, realmente no se logra ver una actividad alfa clara, ¿sí? En regiones posteriores, pero en las regiones anteriores se ve una actividad de más o menos como 4 o 5 ciclos por segundo, pero se ve pues muy generalizada, un poco más evidente hacia el hemisferio izquierdo, pero es completamente lento, difuso. Bueno, entonces sí, pues el paciente está despierto, tiene ahí una reactividad de sus ritmos de fondo a la apertura del cierre ocular, pero pues tiene una lentificación difusa, ¿sí? Y de los ritmos de fondo, en rango teta. Y acá, qué bien. Escoge a alguien para que opine, Steven. Bueno, Alguien que quería no haya validar. participado, obviamente. No, pero es que ya todos participaron. Muchos, los que son susceptibles de participar. Bueno, No bueno, podemos meter a Enrique porque no. Pero si él quiere y si se anima, con todo el gusto. Aquí obviamente todos estamos para aprender. Una cosita antes en la que estaba diciendo Pili, de pronto no había como un predominio mayor ahí como en la región central, es como FZ, NCZ, sí, FZ, también, ¿no? Como para agregar. Sí, de acuerdo como lo que mencionas, Steven, del ritmo teta o delta de la línea media. Eso. Así es. Sin un claro máximo, claro está. Pues, digamos que alguien puede asomar o aproximarse que quizá el máximo en el print anterior puede ser quizá un poquito más izquierdo porque se ve un poquito más alto la amplitud, pero digamos que se ve muy bilateral, entre comillas, muy simétrico y sí, puede caber dentro de la posibilidad de un ritmo teta de línea media, así es. Y en este print, esto es importante porque cuando Steven me mostró el caso,
yo también quedé un poco desconcertado. No, no se preocupen. O sea, obviamente no existe la verdad absoluta aquí, pero digamos que cuando yo vi esto, yo a él le dije una cosa, él opinó otra y al final digamos que llegamos a una especie de conclusión. Entonces, ¿alguien quisiera opinar respecto a los hallazgos de este print? Pues Sin voy a miedo. intentarlo. No sé si estoy bien. No, no sé si eso se podría denominar como una onda ahí como bifásica, con una inversión de fase en C3P3. Mm, pues que tenga tres fases, tiene tres fases. El problema es que uno no pudiese llegar a hablar quizá de una inversión de fase allí, pero sí puede uno hablar de un posible máximo, que quizás sí esté F13-3. Ahora, ¿eso qué es? ¿Es una punta? ¿Es una onda aguda? ¿O hace parte de un periodo pequeño de actividad lenta? ¿Y en qué frecuencia está? Primero que todo, creo que lo más importante es, listo, obviamente el montaje que estamos viendo, pues es un montaje doble banana, izquierdos arriba, es decir, temporal, parasagital, línea media pues en la mitad, y temporales y parasagitales abajo. Eh, y entonces la idea es, tenemos que primero determinar en qué estadio está. Yo sé que quizá para una gran mayoría de la audiencia se puede inferir que el paciente está en sueño porque no vemos una actividad o un ritmo dominante posterior y no vemos artefacto de contracción muscular en relación con las derivaciones frontopolares. Sin embargo, entonces, o en sueño o en somnolencia, vemos eso, y entonces a qué se puede llegar a asemejar. Ondas agudas del vértex, quizá no tanto, precisamente porque son un poco más lentas, perdón, más rápidas, perdón, y esto lo que estamos viendo es un poco más amplio. Entonces, cuando yo lo vi con Steven, ahí sí, pues quisiera, pues sobre todo escuchar la opinión del profe o la doctora Quintero al ver esto, que ellos qué opinarían. Yo cuando lo vi de entrada, yo dije que eran o dos cosas, o una onda aguda, pero me parecía un poco de una base amplia para considerarlo como tal, y yo le dije a Steven para todos los efectos que era como un paroxismo delta de línea media, pero más de línea media izquierda. Bueno, el profe salió de la reunión. Jorge, una pregunta. Sí, O Steven, ahí en CZ, ¿se podría hablar de electronegatividad o no? Por la inversión de... No, ¿Sí o no? no. pues es que En esa derivación, o sea, hablar de una inversión de fase o que hubiera un máximo de electronegatividad sobre CZ, creería yo que no. Es simplemente como la falsa sensación de inversión de fase en relación con en relación con la morfología que da la onda, pero no es que haya una inversión de fase propiamente dicho. Listo. y esta otra imagen. Aló, se me fue la imagen, ya Ah, volvió, aquí, profe. Listo, ya profe. volvió, ya volvió. Esa, correcto. Y no sé si, sí, ahí lo que uno ve realmente sí es esa actividad teta muy de línea media y yo pensaría que ese paciente está dormido, casi sin duda. Entonces nos queda nuevamente la duda de la actividad a nivel del vértex, pero parece ser una actividad de todas maneras predominante central izquierda, ¿no? De golpe pudiera ser una epilepsia de la región sensitivo-motora mesial, ¿no? Podría ser. Y en esta imagen,
Aquí, no sé, Morcillo, ¿qué opinas? Ahí, pues también parecido al ritmo, a la actividad delta rítmica central. ¿Delta o teta, Andrés Felipe? Teta, sí. Porque está como en 6 ciclos. Sí, entonces acá sí se ve Sí, como señor. más claro esa actividad rítmica teta de línea media, ¿sí? Que podría ser como una variante normal. Y acá tenemos este paciente que también hace este fenómeno, ¿cierto? Aquí un Precisamente poco menos lo que mezcla las dos cosas. Ajá, y hace la actividad teta de línea media, ¿sí? En el escenario de este paciente que tiene una historia de epilepsia, que no sabemos realmente pues yo creo que ya está encefalopático porque no tiene control, habitante de calle, bueno, tantas cosas que expliquen por qué tiene sus ritmos de fondo así. Pero pues se me ocurre a mí que pudiera, de pronto, tener hallazgos por estos hallazgos interictales que pudiera ser una epilepsia frontal mesial, lo que él tuviera. De todas maneras, yo acabo de darme cuenta de que faltaron unas diapositivas por mostrarles. No sé si yo se me olvidó, no sé, espere. Son 2 diapositivas que no tengo ni idea por qué no aparecieron. Y es esta, perdón. Esta yo se las mostré, pero ya vi. Pero mire que él no lo está mostrando. ¿Cómo hago? ¿Por qué no lo muestra? Ocultar diapositiva. Dios. ¿Quién sabe? Esa diapositiva estaba oculta. Entonces, hablando de que la actividad epileptiforme en la epilepsia frontal mesial muy frecuentemente estaba ubicada hacia línea media, ¿sí? Y que los montajes transversales y los electrodos de línea media eran muy útiles, ¿qué opinan de este electro? Bueno, por aras del tiempo, que ya de pronto están cansados, este es un paciente que está dormido, ¿sí? Tiene una abundante actividad aguda, ¿sí? Ubicada sobre la línea media, sobre las derivaciones parasagitales bilaterales, ¿sí? Este paciente está dormido y esto es actividad fisiológica del sueño que es bastante frecuente, ¿sí? Este es pues un ejemplo del libro del doctor Mayor, ¿sí? Y realmente cuando un paciente presenta esta actividad aguda únicamente durante el sueño, como hemos dicho, es bastante difícil diferenciar de ondas agudas del vértex. Sin embargo, claves que puedan ayudar pues, a diferenciarlo, la presencia de polipuntas o los patrones de punta onda lenta. Y ya, eso era todo lo que tenía por hoy. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Steven. Excelente Gracias, presentación. Steven. Gracias, ¿Tienen Steven. alguna duda? Los colegas, compañeros.